días, tardes o noches, depende de la hora en que nos vean. Bienvenidos a un programa más de Libros Militantes. Estoy con mi compañera Marilina, con mi compañero Antonio, los tres colaboradores del Fondo de Cultura Económica. Estamos aquí en calidad de adictos, de ciudadanos adictos a recomendar lecturas, a recomendar también, estábamos hablando de la posibilidad de recomendar cine, teatro, etcétera, recomendar todo aquello que alimente nuestro espíritu crítico. Marilina, Antonio, ¿les parece que veamos algunos de los Por comentarios que han favor, llegado a los sí, sí, programas sí, claro. rápidamente y luego vamos, porque traemos muchos libros que recomendar, ¿verdad? Sí. No hay más libertad que pensar, escuchar el mundo del libro. Eso nos dice Harricot, muchas gracias, y Marisol Reyes. Ya hacía falta, los amo, soy orgullosamente de izquierda. V. González nos dice, excelente programa que pone a mover nuestras neuronas, felicidades. Marco Camacho, gracias compañeros por esta guía bibliográfica. Genaro Guevara Racortina, excelente iniciativa, felicito a la 4TV, viva la izquierda. Verónica Carmenda, literalmente choqué con este video buscando algo en YouTube y debo confesar que me encantó. Bueno, hay más, muchos más. Muchísimas gracias por reportarse, por las porras, por alimentar también y Compartan el retroalimentar. programa. Compartan, denle likes, todas estas cosas, campanita, todas estas cosas que funcionan muy bien en el caso de YouTube Sí. para que se expanda por estos libros militantes que tienen la intención de compartir nuestras lecturas que desde niños, jóvenes, adultos han ido formando nuestro espíritu crítico y nuestra, El ciclo de las nuestra luces conciencia de de las izquierda, energías. ¿no? Muy bien. Marilina, ¿qué nos traes? ¿Qué Pues quieres que leamos todos en los el que... programa anterior me tocó hablar, escogí, porque como dice Paco, son libros que nos gustan, son libros, no compartimos lo que no nos mueve nada. En el programa anterior hablé de La Madre de Gorky, y La Madre ocurre en 1907, más o menos. Es una revuelta sindical, y es como el preludio de lo que después ocurre. Y ahorita del que voy a hablar es de Los 10 días que conmovieron al mundo, de John Reed. John Reed, ahora sí que un gringo zurdo, un gringo de esos que amamos, como diría Paco, uno de nuestros santos laicos, este, un gigante, pues. Y porque John Reed, como Kapuczynski, era de los periodistas que se metía, no se quedaba en el hotel averiguando ahí dos, tres cosas de chismes políticos o de le contar a alguien y demás, sino se iba a la barricada abajo con la gente a escuchar. O sea, eso te cambia completamente el producto final que alguien hace. Entonces, en La Madre es si quieres, es un libro que termina con una derrota, con la gente presa, lo que sea, pero si lo lees de la mano, terminas La Madre y lees después Los 10 días que conmovieron al mundo, y si me voy hacia adelante, lees el año 1 de la Revolución Rusa de Víctor Zech, entonces vas en esa etapa, la mejor etapa, por decirlo así, de la Revolución Rusa, que es cuando no solamente una cabeza dirigente o un grupo dirigente encabeza una revuelta, sino cuando la sociedad por entero toma en sus manos ese cambio. Aquí viene muy bien reflejado y en el año 1 de la Revolución Rusa todavía más, la creación de los soviets que son comités de lo que sea, de amas de casa, de jóvenes, de estudiantes, de militares, ¿no? De marinos, o sea, cuando toma toda la sociedad en sus manos la transformación, solo así logran terminar con un régimen tan enraizado, o sea, una de las dinastías más largas de la historia planetaria es la dinastía de los Romanov. Entonces, terminar con ese poder que tenían los Romanov Y sanguinario. y sanguinario, en ese territorio tan enorme, tan inhóspito en muchos sentidos, y de repente solo se logra así, porque lograron entrar a las profundidades de un sistema y desde ahí terminar con sus cimientos, ¿no? Entonces, el año 1 de la Revolución Rusa te mete ahí a la barricada, te mete a la asamblea, te mete a las discusiones, te mete a todas esas, al lado
no todo es color de rosa, te mete a esas luchas, a esos momentos de decir, de las opiniones contrarias, a lo mejor a quien tú mismo dices, yo estoy a favor de este grupo, y ahí vas viendo cómo se va forjando realmente el movimiento directamente en campo, por decirlo así. Es un libro, y hay muchísimas versiones, y lo pueden ver, hay como La Madre, hay muchísimas ediciones, hay hasta, yo creo que se encuentra en internet Sí, muy fácilmente, fácil, es sí, de muy totalmente. fácil acceso, y es un absoluto imperdible para la izquierda, creo. Sí, totalmente, totalmente. Y además el título, Los 10 días Sí, que conmovieron Conmovieron al al mundo, mundo. es fundamental porque cuando estaba sucediendo eso en Rusia, eh, en el resto de Europa, los sindicatos, las organizaciones socialistas, comunistas, anarquistas, de pronto entendieron que era posible. O sea, así es. lo que era una utopía, lo que era una lucha que tenía, no sé, medio siglo, o bueno, un poco más tal vez, em, pero que se veía como una especie de imposible, significó este sacudir la conciencia y entender que se podía, que era posible alcanzar la utopía, ¿no? Ese es el impacto que va a tener, ¿no? Especialmente en Europa, pero recordar que el antecedente es la Revolución Mexicana del 2010, digo, de 1910, eso es importante, ¿no? Claro. Sí, no, muy interesante porque es la historia vista desde dentro, es la historia como más cotidiana, ¿no? Es decir, los protagonistas, los que nos retratan estos escritores como John Reed, ¿no? Es un libro que yo creo que, como bien lo dicen, es vital para entender el surgimiento de esas revoluciones. Entender que las causas fueron muy legítimas, pero que después, con los años, cuando entra el estalinismo, en un caso, cuando entra el Partido Nacional Revolucionario, en el caso mexicano, lo que Los arranca como una revolución carrancistas. y se empieza a institucionalizar, fíjense la paradoja, la contradicción, vamos lamentablemente hacia régimen, es decir, pasamos de una revolución a un régimen en el momento en que entra esta formalización de todas estas estructuras, pero es un libro vital, ¿no? Y Reed tiene otro libro que para nuestro caso es muy importante, que es México Insurgente. Claro. Entonces, porque es el mismo caso que en Los 10 días, que es el periodista que se mete, que platica, que escucha, que se cuela, que se entera realmente de lo que ocurre tras bambalinas, ¿no? Así es. Pues en esa misma lógica, si me permiten Claro que sí, seguir con adelante. el, Sí, con sí, el sí, nuevo. sí, sí. Si me prestan Adelante. el micrófono. Totalmente. En esa misma lógica, hay un libro que publicó el Fondo de Cultura Económica, que es la historia de la Comuna de París de 1871, que está narrado por un militante, Prosper Olivier Lizagaray, un militante comunista francés, que participa activamente en este movimiento y que hace una descripción narrativa muy aguda, pero sobre todo muy interesante porque nos narra como si fuera casi una novela, es una crónica su libro, que tiene además la virtud de tener una gran traducción. La traducción corre a cargo de Wenceslao Roses, cuyo bagaje en torno al marxismo pues es amplísimo. Casi prácticamente todos los libros importantes de Carlos Marx y de Federico Engels son traducciones en América Latina que se difundieron a través del Fondo de Cultura Económica y a través de la editorial Siglo XXI, y que formaron generaciones completas en torno al pensamiento marxista. Bueno, el libro para mí es un suceso editorial importante porque además de contar con la traducción de Wenceslao Roses,
el protagonista, quien narra el libro, Olivier Lizagaray, se exilia a París después de la derrota de la Comuna y se casa con Eleonora Marx, que es la hija de Carlos Marx. Y la familia de Marx entiende la importancia de que este libro exista para entender qué pasó en la Comuna de París y por qué fracasó ese movimiento. Y entonces adoptan literalmente por algunos años a Olivier Lizagaray para que pueda dar cuenta de ese suceso histórico tan importante en la historia de los movimientos revolucionarios. Es un libro vasto, es un libro de muchísimas páginas, pero en resumen, ¿qué hace Lizagaray? Dice, bueno, ¿cómo se origina la Comuna de París? La Comuna de París es un movimiento autogestivo de los parisinos que está en defensa de la patria, frente a la invasión de Prusia, que ya había ocurrido en Francia, por una actitud bélica de Napoleón III. Napoleón III, antes de que surja la Comuna de París, y solo para ponerles el contexto, empieza a agredir a muchos países porque carecía ya de legitimidad. La economía de Francia estaba hecha añicos, la Revolución Francesa venía a pique. Y entonces, pues como todos los imperios, ¿qué buscas? Circo, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a hacer, digamos, o a tratar de generar consensos a partir de una actitud bélica. Llegan a México, acá llegan a México con dos puntales, con Maximiliano y Carlota, y aquí en México el juarismo los derrota en ese momento. Entonces, ya venía pique Napoleón III, pero antes de llegar la Comuna surge una segunda república que se conforma básicamente desde las provincias con la nueva burguesía, con el clero, con todavía algunos, digamos, algunas clases sociales aristocráticas que todavía permanecían en Francia con actividad política y con un nuevo poder judicial que se venía conformando y que venía tomando muchísimo poder, ¿no? A través de sus jueces, sus magistrados, y todos ellos forman una nueva república que se alía al ejército prusiano porque ven con mucho miedo lo que estaba sucediendo en París. París no lo puede invadir el ejército prusiano. París se vuelve, digamos, el último bastión de la defensa de la patria, pero para llegar a eso, la sociedad francesa parisina se organiza, hace sus elecciones, hace su asamblea y empieza a realizar muchísimas transformaciones. Aumenta los sueldos, toma el control de la imprenta nacional para difundir digamos, todos los cambios legislativos para la nueva sociedad francesa. Empieza a reivindicar el derecho a la igualdad de las mujeres. Se queda colgado de la brocha. Así es, ¿no? Empieza también con la abolición del trabajo infantil. Empieza a ser un modelo que pone nerviosos a la Segunda República y, por supuesto, al ejército invasor prusiano, quienes se hacen un pacto de paz para derrocar y poder intervenir en París. El saldo es brutal porque esa invasión militar agarró muy desorganizada la Comuna de París, y ahorita les digo por qué la toma muy desorganizada, y acribillan a 30,000 parisinos, entre niños, mujeres, ancianos, combatientes. Mueren 30,000 parisinos. ¿Por qué se detiene la guerra? Porque hubieran podido matar más, pero sucede por tantos muertos y la imposibilidad de enterrarlos a todos, empieza la peste y entonces el ejército decide
ya no continuar más con esa masacre, pero sin duda termina con esa forma de organización política que es la Comuna de París. Lecciones para la izquierda. Y esa es la parte más interesante del libro y por la cual estoy seguro que Carlos Marx y su hija Leonor dijeron, ese libro tiene que tener una salida. En sus formas de organización tan asambleísticas y tan democráticas de la Comuna de París, tomaron decisiones que les tomaron mucho tiempo porque todo lo querían consensar. Entonces tenían 3.000 millones de francos a su disposición y no disponían de ellos porque no tenían todavía el consenso entre todos los parisinos para decir necesitamos ese dinero, ¿no? Ese dinero la Segunda República sabe que existe en París y entonces van y piden los créditos y saquean, digamos, toda la parte financiera que podía sostener a la capital y con ese dinero de los parisinos arman un ejército muy poderoso que es el que hace la represión y el que sojuzga el movimiento de la comuna. Segundo error es que no entendieron que la lucha militar tenía que ser inmediata y tenían ellos de alguna manera que tomar esos recursos porque los ejércitos como hasta a la fecha pues viven del que paga, no tienen ni ideologías ni tienen principios, sino dicen, a ver... Son mercenarios. Son mercenarios, ¿no? Entonces, no haber tomado esos recursos y no haber rápidamente capitalizarlo, ¿no? Usando a estos generales que estaban libres, ¿no? Que el que pusiera el capital seguro los iba a traer, pues hacen que la comuna esté muy débil militarmente y por eso acaban con ella. Yo diría en resumen, muchas veces los consensos toman tanto tiempo que a veces hay que tomar decisiones prácticas. Y en el caso de la comuna, lo que les falló, de acuerdo con el análisis de un militante de la propia comuna, es no haber adelantado el uso del capital de los parisinos y no haberse armado con ese capital, ¿no? Y entonces, bueno, pues... yo creo, ¿no? Recapitulando el libro, es la importancia de conocer la historia para que no nos vuelvan a ocurrir esas cosas, porque pasan los años y vemos cómo hay muchos avances en muchos países, hay revoluciones, hay cambios y luego son derrocados. Entonces, muy importante conocer la historia para que no se repita en contra. En este caso, que en el caso de la Comuna de París, del movimiento proletario, de los que menos tienen, de los obreros, de los campesinos, de la gente desposeída, de la gente por la cual lucharon los combatientes de la Comuna de París. Yo añadiría algo también a estas lecciones y es entender la dimensión del odio que las clases altas pueden tener ante la posibilidad de un gobierno del pueblo para el pueblo. Es brutal el odio que va a desarrollar la aristocracia agonizante que todavía existía en Francia y que se mantenía ahí latente. Sí, latente, incrustada en el poder, la burguesía, los altos cargos militares y la Iglesia Católica, el clero, el odio, la repugnancia que les causaba, porque eso también está expresado ahí, la repugnancia que les causaba la posibilidad de que existiera un gobierno del pueblo para el pueblo, que eso fue la comuna, ¿no? Un gobierno del pueblo para el pueblo. Las alianzas que hacen, que son incluso contra sus propias, contra su propia naturaleza y contra su propia ideología, las alianzas que hacen para no solamente vencer o imponerse, para aplastar, para eliminar, para desaparecer cualquier indicio de un gobierno del pueblo para el pueblo es escalofriante. Así es. Para que no se les vuelva a ocurrir. Así es. La derecha no tiene escrúpulos. Entonces, y eso es histórico también. Es decir, no importa si tenemos que hacer un holocausto, no importa nada. No importa. Lo que importa son nuestros intereses económicos. No importa si tenemos que acabar con una nación con como planeta, Palestina, ¿no? Si tenemos que acabar con Palestina y borrar a los palestinos de un territorio, no importa, y lo estamos viviendo, ¿no? Un elemento que sí está allá y está en aquel libro y está en es esa fuerza popular.
O sea, la posibilidad, porque de eso te hablan los dos libros, la posibilidad real de que la gente pueda tomar en sus manos el destino de una nación y la organización de la gente. En este caso son los soviets, en aquel caso es la comuna, pero eso, el que la gente común pueda, el panadero, la señora que lava la ropa, etcétera, puedan tomar en sus manos el destino, ¿no? Totalmente. Muy Y Manuel, bien. ¿tú vas a recomendar algún Sí, libro? ¿Queda sí, sí, tiempo? sí, 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 tenemos unos minutos todavía. De hecho, yo quiero apelar a la memoria inmediata, porque es algo de la que se aprovecha precisamente la derecha y los conservadores de la desmemoria, o le apuestan a a la desmemoria. Y hablo ya, no, venimos a México, aterrizamos en México, y un autor que es muy querido por la izquierda mexicana, y muy leído en tanto columnista, que es Fabricio Mejía Madrid, ¿no? Sus columnas, sin embargo, son Muy sí, vistas. muy seguidas, muy vistas, porque también hay video, o muy leídas. Su pensamiento crítico es fundamental para entender las transformaciones en México. Pero a mí me gustaría invitar a la gente a que conozcan al Fabricio Mejía Madrid, novelista, porque si bien sus análisis que hace en sus columnas son de la realidad inmediata, y el pensamiento crítico que desarrolla para entender cómo funciona la derecha, cómo todas las mentiras que articula la derecha para desacreditar los movimientos populares, etcétera, es fundamental, es muy importante. Como novelista, Fabricio Mejía Madrid es asombroso por los personajes que construye y por cómo apela a la memoria. En el caso del Fondo de Cultura Económica tenemos una novela de él, aunque viene otra en camino, pero ya hay una novela de él que es El Rencor, ¿no? Una novela breve que se lee de manera muy fluida, porque es un gran novelista. Yo creo que es todavía mejor novelista que columnista y que articulista, y estamos hablando de uno de los grandes articulistas en este momento en este país, ¿no? Pero como novelista es extraordinario. Y en El Rencor nos hace un retrato enormemente puntual de cómo funcionaban los cacicazgos en el PRI gobierno durante el siglo XX. Pero no es esa la que voy a recomendar, nomás recordar a la gente que pueden encontrar El Rencor, que es una novela que se lee, que es muy divertida además, porque plantea los absurdos del priato, ¿no? De cómo concebían el poder Del modo y cómo lo priista de ejercían, ¿no? gobernar. Del priato, del PRI gobierno durante el siglo XX, ¿no? Cómo construían estos cacicazgos que luego utilizaban, que luego destronaban, que luego perseguían, etcétera. Pero hay una novela que todavía me parece mucho más fundamental que recuperar, que es Disparos en la oscuridad, que es de la que quiero hablar más que del Rencor. Disparos en la oscuridad todavía no está en el Fondo de Cultura Económica, aunque estará próximamente en una modalidad muy interesante que ya conocerán, pero es una novela que sí se puede encontrar. Es una novela del 2013, ya tiene más de 10 años, pero es fácil de encontrar, es todavía localizable. Disparos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque en esta novela Fabricio Mejía Madrid se atreve a biografiar desde las herramientas propias de la literatura, de la novela como género, a un personaje muy siniestro, pero muy representativo de lo que fue el priato, el PRI gobierno, y es Gustavo Díaz Ordaz. La novela inicia con Gustavo Díaz Ordaz ya no es presidente de la República, está como embajador en España, Embajador. ¿no? Que es el regalo que le hace López Portillo para quitárselo de encima por lo que representa, por la represión de Tlatelolco. Lo manda a Madrid y él se da cuenta que lo están haciendo a un lado, y entonces renuncia a la embajada y se refugia en una villa que tenía opulenta en Valle de Bravo, y desde ahí la novela, desde ahí él empieza a recordar, ¿no? Y entonces en este recuerdo vamos conociendo la biografía de Díaz Ordaz desde la niñez, la adolescencia, su militancia en el PRI, hasta llegar al terrible suceso de Tlatelolco. Lo interesante, lo muy interesante de esta novela, y por eso digo porque, que es fundamental para apelar a la memoria, es Mejía Madrid, a través de este personaje, nos muestra, hace una radiografía extraordinaria, puntual, precisa,
de cómo funcionaba el PRI gobierno, cómo funcionaba esta estructura de poder que durante el siglo XX va a convertir a México en el país de la corrupción, en el país de la violencia, en el país de la sangre. ¿Cómo funcionaba esta estructura? ¿Cómo se trepaba en esta estructura? Entonces vemos lo que tiene que hacer Gustavo Díaz Ordaz para llegar al poder. La abyección, la sumisión, la obediencia, la renuncia a absolutamente todo, la entrega al líder en turno que le iba a garantizar poder llegar a donde finalmente llega, que es la presidencia de la República, ¿no? Todos estos juegos del dedazo, del tapado, del destapado, todas estas historias, pero sobre todo nos muestra lo abyectos que eran. Ese es el retrato de la abyección de todos que son. No, me refiero que eran en ese momento, ¿no? Que tenían el poder, que son. Sí. Lo que pasa que ahora, bueno, la abyección de Alito es inofensiva, ¿no? Su vileza como individuo y como político, pues es inofensiva. En ese momento tenían el poder y cómo lo ejercían. Pero una cultura política ahí está. Sí, por supuesto. En la que hemos crecido. Que cuidado, que así es, a tal grado que nos puede afectar. Exacto. Como izquierda, que nos afecta como izquierda. Hay que ponerla en la mesa y no esconderla bajo del tapete. Por eso es fundamental leer, por ejemplo, una novela como Disparos en la Oscuridad de Mejía Madrid, para poder entender aquello que no tenemos que hacer y que de pronto hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque como bien dices, Marilina, porque es una forma de entender el ejercicio del poder tan arraigada en la cultura mexicana, porque durante un siglo se ejerció así el poder, tan arraigada en nuestra cultura, que incluso que contamina, ¿no? Cualquier tipo de estructura que llega al poder. Cuidado porque la puedes heredar. Pero fácilmente, no la puedes reproducir. Y ni siquiera eres consciente del que está reproduciendo. Como dijo Peña Nieto, la corrupción está en nuestra naturaleza. ¡Chinga! Cierto, no está en nuestra naturaleza. Es un ejercicio, ¿no? Estuvieron un siglo, prácticamente un siglo, casi un siglo, para de gobiernos desde locales, o sea, de claro, todas todo, en las universidades, en las escuelas, todo. La forma de ejercer el poder del priismo permeó de tal manera incluso las familias, pues, ¿no? Que es una estructura política también, la familia. Cine, en todo. Todo. Entonces es muy difícil y es fundamental leer a un autor como Mejía Madrid, porque constantemente desde su posición crítica y desde su lucidez literaria nos presenta a un personaje como Díaz Ordaz y podemos entender perfectamente cómo funcionó el poder durante todo ese tiempo y los peligros y los personajes que de pronto se empiezan a aparecer, ¿no? Y que están ahí rondando en la izquierda mexicana y que se empiezan a parecer mucho a personajes como Díaz Ordaz. Por eso leer... Sí, exactamente. Yo reforzaría, digamos, para entender esa forma de ejercicio de poder, con dos libros que son La herencia de Jorge Castañeda, a quien hoy yo, por supuesto, que tenemos una distancia abismal en torno, pero el libro la verdad es que es muy interesante en el sentido de cómo se daba el poder, y una novela toral, una novela capital del siglo XX mexicano, que es La sombra del caudillo de Martín Ruiz Guzmán, porque desde su origen ya eran asesinos. Sí. Es decir, el fin justificaba los medios. Exactamente. Entonces, la verdad es que también don Martín, pues también ya en el 68, la verdad es que daba pena ajena, ¿no? Pero bueno, no podemos dejar de ver que esos dos libros también forman parte fundamental para entender estos entresijos, estos escondites, estas formas de ejercer el poder, ¿no? Por algo esa película, la de La sombra del caudillo, estuvo, ahora sí que enlatada, porque eran latas, pero estuvo enlatada. Sí, pero ojo, ojo, no solo era por el tema de la, digamos, del Partido Nacional Revolucionario o lo que fue el PRI, también porque el ejército en ese momento y en esa película hay una escena donde se nota cuando un militar que una vez que fusilan a Aguirre, agarra dinero. Uh-huh.
ese es en realidad lo que hizo que tuviera presiones los presidentes en turno para decir, esa película no puede circular. Entonces, ojo, es decir, cuando uno lee literatura, cuando uno lee todas estas aportaciones literarias, novelísticas, nunca debemos perder de vista que tenemos que ser críticos para todos lados, claro. Para el clero, para el ejército y también para las estructuras políticas, porque esos modelos y ejercicios de poder gangsteriles, corporativistas, autoritarios se pueden reproducir, reproducir en la izquierda. Entonces, aguados. Los longitud, todos esos... Memoria y autocrítica son fundamentales en la izquierda para no caer en los errores y no reproducir aquello que se supone que contra lo que estamos y contra lo que luchamos, ¿no? Memoria y autocrítica, y de alguna manera la memoria siempre, los libros siempre van a ser memoria, y los libros siempre nos van a dar el pensamiento crítico necesario para entender que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, bueno, yo creo que nos despedimos con esta reflexión de memoria y autocrítica. Los ninguneados de Fabricio, que también está en el fondo. Sí, exactamente. Y habla de esas personas que justo es el desprecio de los poderosos económicamente, de decir, no existen. Y esos que no existen son los de la Comuna de París y son los de los 10 días que conmovieron al mundo. Y son los que se alzaron en la Revolución Mexicana, que luego va a ser traicionada inmediatamente por aquellos que el propio Mejía Madrid denuncia y retrata de manera puntual. Lean a Mejía Madrid, además de sus columnas, por supuesto, pero lean su literatura, que es muy importante y es fundamental para la memoria y para la autocrítica. Y nos vamos, señores. Nos vamos y pues, como siempre, nos vemos la próxima semana. Pero amenazamos con volver. Por supuesto. Muchas gracias. Nos vemos pronto.